Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikasuntzaren mai inguru berri batera hemen Radio Vitorian asteburuero bezalaxe. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia. Hoy va a ser más entrevista con un tema que Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, nos pone sobre la mesa como todos los fines de semana. Ochate, ese pueblo de Treviño. Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. Hoy charlamos con Antonio Arroyo. Antonio Arroyo, Gabón, buenas noches. Buenas noches, Ismael. ¿Quién es Antonio Arroyo? Pues un aficionado sobre todo a la historia en primer lugar y por extensión también pues a ciertos aspectos de la historia que quizás nos sorprendan más, ¿no? Esa pequeña historia de la anécdota que se escribe en minúsculas y que muchas veces oculta cosas realmente interesantes. Por lo tanto, no eres historiador ni profesor de la facultad, has dicho aficionado a la historia. Efectivamente, sí. ¿Te dedicas a otras cosas? Sí, es esto, digamos que bueno, para mí es una afición que viene de lejos. Y tal vez eso sea pues algo que de alguna forma lo hace más puro, ¿no? Ese interés. A la vez de adopción, ¿llevas mucho tiempo con nosotros? Sí, bastante. La verdad es que nací en Málaga, pero bueno, desde que tenía un año vivo aquí. Bueno, pues entonces digamos que eres un vitoriano más. Un vasco más, sí, señor. Un vasco más, porque el acento, desde luego, no sé dónde lo has dejado, pero el acento no lo tienes. No, desde luego que no. El acento malagueño, ¿verdad? Bien, pues con Antonio Arroyo Verdugo estamos. ¿Te consideras un investigador? Bueno, sí, la verdad es que sobre todo un curioso, ¿no? La investigación en realidad, pues es el medio que tenemos a través del cual saciamos muchas veces nuestro propio interés por lo que hubo antes que nosotros y sí, pues es un medio, ¿no? Uh-huh. Pasión por la historia, pasión por el misterio. Sí, también, la verdad es que quizás ahí ya, tengo un gran amigo y colaborador, Julio Corral, que de alguna forma, pues me inculcó esa pasión por el misterio y de alguna forma, pues ambos fusionamos nuestros intereses y de ahí han salido, varias investigaciones, entre otras la del tema de Ochate. Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. ¿Qué es? ¿Es una publicación? ¿Es un trabajo realizado para alguien? ¿Qué es? Bueno, la verdad es que nació simplemente como una investigación, a título privado que comenzamos a hacer porque pensábamos que de un lugar del que tampoco se había hablado muchísimo, ¿no? Pero bastaba rascar un poco la superficie para darse cuenta de que detrás de aquello lo único que había, era una serie de leyendas que si pestes, que si... Efectivamente, ¿no? Pero no estaban documentadas, no estaban... Efectivamente, en cuanto empezabas a indagar en el tema, te dabas cuenta de que carecían muchas de ellas de base y salió así. Y luego, ya posteriormente surgió la idea de publicar de todo esto, ¿no? Uh-huh. Publicado está, por lo tanto. Sí, la verdad es que he publicado y nos ha sorprendido porque con bastante éxito, ¿no? Ya vamos por la segunda edición y se está vendiendo bastante bien. Porque de Ochate se habla también en los medios. Hace muchos años se hablaba en Radio Vitoria de estas cuestiones, con diferentes colaboradores, que seguro que conoces algunos de ellos porque son vitorianos y que tenían programas aquí especiales sobre misterios. Y luego más tarde, en siguientes años, Iker Jiménez, en la cadena SER o en televisión, ya no sé ni dónde está, si está en la 4 o dónde está, porque estoy perdido en el mundo de la televisión, así que ayúdame, Antonio, en ese sentido. El mundo de la televisión perdido porque no le dedico nada de mi tiempo, ¿no? Antonio, es un trabajo realizado de forma privada, nos lo decías, pero que si ya va por la segunda de sus ediciones es porque Ochate pues ha llegado a los más media, ¿no? Ha llegado a los medios de comunicación. Pues sí, la verdad es que, en primer lugar, aquí en Vitoria tuvo muchísima repercusión, sobre todo en los años 80, ¿no? Como bien dices, a través de ciertas personas que en su día se interesaron muchísimo y también entendiendo el contexto que había en aquel momento, ¿no? Era la década de los 80, había muchísimo interés sobre todo por el tema más bien ufológico, ¿no? Pues estaba ahí JJ Benítez, había unos programas de radio y de televisión con mucha audiencia por aquel entonces y en aquel contexto surgió el tema de Ochate y fue, digamos, el gran boom de los años 80, ¿no? Posteriormente ya retomó el testigo de alguna forma Iker Jiménez en los años 90 y lo que hizo fue transmitir a toda una generación nueva, digamos, por decirlo de alguna forma, de aficionados al misterio ese tema que se había quedado ya un poco en el olvido, ¿no? Uh-huh.
Es, digamos, parte de la cultura de Treviño que pasa de generación en generación, todos esos comentarios respecto a las desgracias que ha tenido a lo largo de la historia cercana, porque no es tan lejana, de la historia cercana Ochate. Es algo que pasó de padres a hijos en la zona y que de ahí se trasladó, digamos, a los urbanitas, y los urbanitas son los que lo sacaron a la luz. Pues no exactamente, ¿no? En Ochate, digamos que había ya una tradición, de, por ejemplo, de una ermita realmente curiosa, la ermita de Burgondo, que se encuentra pues a pocos metros del pueblo de Ochate, y esta ermita sí que tuvo siempre una especie de halo de misteriosa, ¿no? Sobre todo con su Virgen de Burgondo, a la que se le atribuía muchos milagros, y digamos que iba más bien el misterio de esa zona iba más bien encaminado a eso, ¿no? A una especie de de virgen milagrera, por decirlo de alguna forma. Vamos, cuestión eclesiástica entonces también. Sí, lo que pasa es que también, si te das cuenta, Ismael, al final lo que cambia con el tiempo es nuestra forma de interpretar las cosas, ¿no? En aquellos momentos lo que hoy podríamos llamar sobrenatural, se le atribuía de alguna forma a lo que se conocía, digamos, a la religión, a los santos, a las vírgenes. Es decir, quizás no ha cambiado lo que ocurre allí, sino la interpretación que tenemos, ¿no? En Ochate se ve perfectamente todavía la torre de la iglesia, esa ermita de la que hablas, que está metros más allá, sí, un poco está, más arriba. Un poco más arriba, y realmente perteneció a 5 pueblos de la zona, ¿no? De Ochate puede quedar pues a unos 300, 400 metros aproximadamente. ¿Y cuándo entonces? Vamos a ir por fases, para hacer las cosas bien. Primer documento que has encontrado sobre el pueblo de Ochate, ¿de qué año? Bueno, en Ochate el primer documento escrito pertenece al cartulario de San Millán de la Cogolla en el año 1025, pero hay restos arqueológicos desde el Neolítico, o sea, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, y hay, restos de ocupación humana también en el periodo de la romanización, en la Edad Media. El primer documento escrito, como te digo, pues es del siglo XI, y a partir de ahí, con más o menos facilidad se le puede seguir la pista al pueblo a lo largo de los siglos hasta que desapareció. Uh-huh. Ochate, que es un toponímico vasco, entiendo. Pues sí, en principio sí. Lo que ocurre es que ahí ha habido mucho, con el nombre del pueblo ha habido mucha confusión, ¿no? Es un lugar en el que se han tratado de hacer cantidad de especulaciones, ¿no? Sobre qué quería decir, ¿no? Ese toponímico. Y realmente todas parten de una base falsa, que es de alguna forma tomar como bueno el nombre actual del pueblo y sobre él hacer especulaciones, ¿no? Realmente el nombre original del pueblo no era Ochate, sino Gogate, que era lo que nos tendría que mover, digamos, a intentar interpretar ese topónimo. Gogate. Uh-huh. Uh-huh. Con un final similar, T, que tiene su significado en euskera, y que ahora mismo no me acuerdo de qué significado tiene, pero tiene su significado de esa terminación en euskera. Pero Gogate en los primeros documentos, en San Millán y demás, me imagino, y no Ochate. Bueno, ¿cuándo entra en desgracia este pueblo? ¿Cuándo este pueblo pierde sus habitantes? ¿Cuándo se queda abandonado? Mira, aquí hay dos versiones, digamos, ¿no? Una que es la versión legendaria, que hasta hace muy poco se ha dado por buena, que nos hablaba de 3 misteriosas epidemias en 1860, 64 y 70, ¿no? Según esta versión, el pueblo sufrió primero una epidemia de viruela, luego otra de tifus y por fin el cólera, que hubiese acabado con el pueblo, según esa versión, ¿no? Incluso hubo una cuarta epidemia que se atribuía ya, digamos, por parte más bien de los habitantes de Treviño, que era la gripe española, ¿no? Nosotros, la verdad es que esto, lo hemos indagado bastante en profundidad y sin descartar que pues como igual que cualquier otro pueblo del país haya habido brotes epidémicos puntuales, pero igual que en absoluto, efectivamente, en absoluto eso fue el final del pueblo, ni hubo tampoco esas especies de plagas bíblicas que se atribuían, que diezmaban la población, ¿no? Y la gripe española, curiosamente, pues fue bastante posterior, y en el pueblo solamente se certifica en aquella época un fallecimiento, ¿no? Por cierto, se me olvidó decir que en aquella otra época de las 3 epidemias, 1860-70, únicamente hay 13 enterramientos certificados entre las actas sacramentales por entonces conjuntas de Miruri y Ochate, o sea que estamos viendo que de grandes desgracias en absoluto. Uh-huh. ¿El último habitante de qué año puede ser? Pues el último habitante se llamaba Eusebio, le
apodaban el Sancas. Era un señor que, bueno, se quedó solo en el pueblo, sobrevivía vendiendo leche y por fin decidió irse a Imiluri. Y este hombre aproximadamente abandonó el pueblo en 1934. Lo que ocurre es que ese pueblo, a partir de aquel momento, no contó con habitantes, pero tampoco dejó de estar ocupado, puesto que los habitantes mayormente se fueron a un pueblo muy cercano, que era Imiluri, y mantenían sus casas para guardar ganado. Entonces todos los días pues iban allí pastores. Y bueno, había ganado y había... Pues de momento, Antonio, me estás contando la historia de cualquier pueblo de Álava, porque otros también desaparecieron o se quedaron sin habitantes. Vete a saber, la explicación igual, en vez de las epidemias, pues es la escasez de terrenos comunales que tenía el pueblo, o que eran terrenos peores para el cultivo de cereal o de patata. Sí, normalmente no suele ser una única causa, no la que deshabita los pueblos, sino un conjunto de ellas, ¿no? Aquí la verdad es que sí que está bastante bien relatada, digamos, cuál fue la última fase del pueblo y por qué causas se deshabitó, ¿no? ¿Cuál es? Pues mira, principalmente hay que tener en cuenta que Ochate fue un pueblo como tantos otros que nació al borde de una importante vía de comunicación, que por aquel entonces pues partía desde el valle y atravesaba los montes de Vitoria para llegar a la zona de Oquina. Entonces ese camino fue bastante importante, una ruta además en la cual hay unas historias preciosas de bandoleros que asaltaban. Bueno, era verdaderamente era un camino... Ni me hablas del Puerto Zaldiana ni me hablas del Puerto Vitoria, sino a través del monte. Eso es, o sea, a través del monte y bueno, pues a través de aquella zona pues hubo la ruta de la sal y el pescado, se llegaba también a la calzada romana Astorga-Burdeos, en fin. La verdad es que era un camino pues muy importante, ¿no? Y Ochate, como tantos otros, también otro pueblo se llama Arna, nacieron junto a ese camino y posteriormente lo que ocurrió fue que tuvieron un final bastante rápido, porque ese camino ya no tenía mucho sentido. A medida que iba creciendo Vitoria, el tráfico de mercancías y de personas se dirigía más hacia lo que hoy es el sur de la ciudad, y fue cuando se habilitó el actual puerto de Vitoria, digamos, y claro, las mercancías no tenían mucho sentido seguir llevándolas a través de aquel camino tan escarpado, ¿no? Y esta puede ser la causa del final de Ochate. Sí, esta fue verdaderamente la causa que le dio la puntilla, ¿no? También, pues fíjate que está también, hay una anécdota, ¿no? Que entre los últimos habitantes fue determinante una persona, un pastor que se llamaba Jacinto Ramírez, que era una persona que tenía las facultades mentales alteradas y era una persona violenta. Entonces, curiosamente, algunas de las últimas familias se marcharon por este señor, porque, bueno, amenazaba, les agredía, y bueno, pues era una persona bastante especial, que acabó asesinando a otro pastor un asesinato bastante cruel, y yo creo que sería pues verdaderamente lo más espantoso que ha ocurrido en aquel pueblo, ¿no? Que fue un asesinato realmente violento. Por lo tanto, último vecino en el 34. Y allí pues bueno, pues me imagino que pasaron la década de los 30, de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, pues intentando sobrevivirse muchos sobresaltos los pueblos cercanos y demás. Pero ¿cuándo surge el efecto Ochate? ¿Cuándo empiezan a aparecer espíritus? Y allí no sé qué serie de cuestiones paranormales se empiezan a ver. ¿Cuándo aparece ese fenómeno? Pues mira, testimonios, digamos, de luces, pero bueno, luces interpretadas, como te decía, en clave más bien religiosa, las hay desde la década de los 40. Pero el año 81, el 25 de septiembre del 81, fue el momento, digamos, determinante de esta historia, cuando Prudencio Muguruza, por aquel entonces, paseaba por las cercanías de Ochate y, según su relato, vio un objeto extraño y sacó una fotografía que, bueno, fue una fotografía que ha dado la vuelta al mundo, y que, para que nos hagamos una idea de la trascendencia que tuvo en aquel momento, en Vitoria se llegaban a vender puerta a puerta pósters gigantes de aquel objeto, de aquel ovni de Treviño, como se dio en llamar. Vamos, que Muguruza alarmó. Sí, porque realmente a partir de aquel momento fue cuando toda esta historia se desbordó y empezaron a ver, bueno, pues salió a la luz a través del mismo, pues una especie de historia maldita, que es lo que estábamos comentando de las epidemias y de otros capítulos similares, y a partir de allí, bueno, llegaron a organizarse incluso pues encuentros ovni a las 12 de la noche, en el cual pues iban autobuses de turistas pues ávidos de sensaciones, ¿no? Verdaderamente
fue algo espectacular lo que ocurrió en pocos años allí, ¿no? Luego ya se calmó nuevamente la cosa. ¿Cómo se llama el pueblo más cercano a Ochate? Pues el más cercano es Imiruri, está aproximadamente pues a 2 kilómetros. Que hay que subir luego campo a través un poquito, ¿verdad? Sí, porque las comunicaciones ya por aquel entonces nos hablan de que no era, pues hablamos siglo XVIII, XIX, no eran muy buenas, y ahora al haberse dejado de utilizar, en realidad pues se ha convertido en un lodazal, ¿no? Te comento esto porque en Imiruri están contentos con el fenómeno Ochate. Sí, verdaderamente. Yo una vez que subí a Ochate, vi las caras de los vecinos de Imiruri. Sí, lógicamente son los grandes perjudicados, porque hay que tener en cuenta que si bien no todo el que va allí lleva una mala intención, sí que es cierto que los vecinos de Imiruri han tenido que soportar pues que les rompan las vallas, que se escape su ganado, que se metan en sus huertas, en fin, ha sido para ellos bastante perjudicial, ¿no? Pero bueno, yo por otra parte tengo mi propia teoría, ¿no? Y es que el Ayuntamiento de Treviño quizás podría haber sido un poco más listo, digamos, y tratar, no digo de aprovechar, ojo, sino de canalizar todo ese interés, porque bueno, en muy pocos lugares de Treviño ninguno pues llegan a convocar a tantísima gente como pasa en Ochate, ¿no? Entonces eso podemos hacer dos cosas: dejarlo, digamos, al libre albedrío, que es lo que está pasando, y tener problemas, o bien canalizarlo, con lo cual serviría incluso para mucha de esa gente que va pues con una buena intención, mostrarles también pues otras partes de Treviño, otras riquezas culturales que tiene la zona, ¿no? Se me estaba ocurriendo alguna cosa, mejor que no la cuente. Pero ya sabes, las circunstancias especiales del enclave de Treviño, ¿no? Que está ahí en una indefinición continua. Sí, sin duda ha afectado mucho, por ejemplo, el tema de una necrópolis medieval, alto medieval, que hay allí. Pues es increíble que ha estado durante 25 años, no había ido absolutamente ningún arqueólogo, hasta que nosotros nos molestamos en empezar a llamar a puertas, tanto aquí como en Burgos, y conseguimos que la arqueóloga jefa de Castilla y León fuese a visitarla por primera vez, se sorprendiese muchísimo de lo que había allí, y bueno, y dijimos, esto durante 25 años ha dormido en el limbo de ¿En qué punto de Treviño esa necrópolis? Esa necrópolis está en Ochate, es una necrópolis alto medieval, y bueno, desde aquel entonces, desde que llevamos a esta arqueóloga a la zona, por cierto, se catalogó por primera vez, porque bueno, hasta entonces no estaba, y bueno, hay bastantes novedades con respecto a aquello, y es probable que en breve se pueda incluso excavar. Un paréntesis, ¿cómo está ahora Ochate? ¿Está sucio? ¿Está...? Pues Ochate, la verdad es que demuestra un poco, pues digamos, no sé, la forma de cuidar la naturaleza que desgraciadamente tenemos, ¿no? Verdaderamente, nosotros ya llegamos a realizar a través de una página web que tenemos una gran limpieza, en la cual sacamos pues cientos de kilos de basura, y nuevamente estamos planteándonos hacer otra, porque bueno, está lleno de vidrios, de latas, de... ¿Qué hace la gente allí? ¿Va con la tienda de campaña? Pues me gusta distinguir mucho entre dos tipos de visitantes, ¿no? El visitante de botellón de fin de semana, que en realidad va pues a acampar allí y bueno, se lo toma como lo que no es. Y luego, a mí siempre me sorprende la cantidad de gente de fuera que viene. O sea, nosotros hemos llegado allí a estar con personas de Barcelona, de Madrid, personas de Palencia, de cantidad de sitios, que vienen exclusivamente por el interés de ver el pueblo, de conocerlo. Y entonces yo creo que ese tipo de visitantes... en el lugar incluso? Hombre, legalmente está prohibido acampar, pero sí que es cierto que bueno, hay gente que está allí hasta la madrugada, y bueno, pues hay muchos aficionados a recoger psicofonías, a hacer visita por aquellos lugares que realmente merece la pena también verse, ¿no? No van a Ochate para ver otra vez el OVNI. ¿A qué van a Ochate? Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que desde luego lo que no se puede despojar de Ochate es pues que debido a esa fama hay mucha gente que por supuesto va predispuesta a ello, ¿no? A ver, eso explica, sí que es cierto que explica una gran parte de los testimonios extraños que se dan de forma ininterrumpida desde los años 80, hay muchísimos, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay gente pues que va allí con intención de ver, y entonces claro, si tú vas así verdaderamente acabas viendo, ¿no? Entendía cuál es tu postura, porque después del OVNI de Muguruza, ¿qué otros fenómenos han surgido según versiones en Ochate? Pues nosotros, por ejemplo, lo describimos de una forma muy gráfica, diciendo pues que, utilizando una frase del gran Enrique Chezarra,
que hablaba de un bazar de lo paranormal, ¿no? Verdaderamente es poco frecuente encontrar, no sé, pues por ejemplo en Belchite, este pueblo pues es muy famoso por las psicofonías, ¿no? Sin embargo, Ochatte en realidad es que ha abarcado casi de todo. O sea, sí que es cierto, y eso es indudable, que es un lugar donde hay, por lo que sea, hay bastante facilidad para recoger psicofonías, ¿no? Hay un gran número. Aparte de eso, bueno, pues hay muchos testimonios de luces extrañas, un fenómeno muy realmente extraño que es el de las apariciones, que es algo que verdaderamente en lo personal es lo que más me choca, y bueno, pues no sé, alteraciones en la percepción, fotografías extrañas, en fin, hay un gran número, ¿no? Bueno, explícame algunas. Por ejemplo, ¿tú has llegado a escuchar alguna de las psicofonías? Sí, psicofonías, bueno, y no solo escuchar, sino que nos ha ocurrido de recoger psicofonías bastante extrañas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la última que conseguí fue una visita que hice en solitario por la noche. Tenía ganas de de alguna forma, no, pues de enfrentarme a mi propio escepticismo y decir, bueno, pues había ido muchísimas veces de día, muchísimas veces de noche, pero no de noche y solo, ¿no? Y bueno, pues mi amigo Julio Corral me dio la idea de por qué no llevaba una grabadora, ¿no? Y a ver si recogía algún sonido. Y efectivamente, bueno, pues mientras estaba en lo que es la parte trasera de la antigua iglesia, se me grabó un sonido extraño que en aquel momento, por supuesto, no llegas a oírlo, y que fue nada menos que pues algo así como un segundo y pico de un canto gregoriano, lo cual verdaderamente, pues como comprenderás, a la hora de oír la cinta, pues bueno. ¿No tendrías cantos gregorianos en la cinta? No, verdaderamente no. Además, no, hoy en porque día... tú eres escéptico con esto. Sí, yo la verdad es que soy bastante escéptico. Sí, o sea, yo vamos totalmente, o sea, no soy eres creyente, ¿no? A la historia. Eso es. Entonces, hombre, sin duda alguna, lo que también es cierto, y eso te lo tengo que confesar, es que muchas veces me he visto frente a mi propio escepticismo, por ejemplo, cuando hemos estado entrevistando a tantísimas personas para el tema del libro, y a mí había algo que verdaderamente me ponía los vellos de punta, y era el estar delante de una persona que te estaba contando algo que a ojos de la razón era absolutamente imposible. Luego, un par de semanas más tarde, contactábamos con otra persona de otra provincia y nos sentábamos delante de ella y te contaba exactamente los mismos detalles, los mínimos detalles. Yo realmente en ese momento era cuando pensaba, digo, bueno, aquí esto es imposible, que estas personas no se conocen, no se han podido poner de acuerdo, y sobre todo esos testimonios no se habían publicado nunca hasta entonces. Eso sí que ha sido el momento en el que yo me he visto, bueno, digamos, acordándome de aquella frase que suele decir mucho mi amigo Julio Corral, intentar diferenciar entre lo inexplicado y lo inexplicable, ¿no? Yo ahí verdaderamente, cuanto menos, me he visto ante algo inexplicado. Uh-huh. Apariciones, explícanos. Uh-huh. Pues mira, las apariciones, concretamente, cuando te comentaba pues las coincidencias, concretamente era en el tema las apariciones, que para mí es uno de las cosas más extrañas, porque bueno, esto empezó en los años 80, nada menos que al ejército, ¿no? Al ejército español, que estaba haciendo maniobras ahí en la zona, y en el año 86 y el año 87 bueno, sucedieron por lo menos 3 casos que estén documentados, 3 casos de apariciones en los cuales incluso en una de ellas llegaron a apuntar a esas figuras, unas figuras que se le aparecieron con un telémetro láser, y el telémetro láser, que según ellos estaba bien calibrado, marcaba distancias absolutamente incongruentes, ¿no? De 2.000, 3.000 metros, cuando estaban quizás a 100 metros de ellos, ¿no? Luego, bueno, ha habido, por ejemplo, un están caso... documentadas por el propio ejército. Sí, o sea, el tema de las apariciones del ejército ha sido uno de los capítulos verdaderamente más sorprendentes, ¿no? Luego, personalmente, a mí me choca mucho también una pareja de novios de Barcelona que no solo vieron según ellos, según sus propias palabras, a una señora vestida de negro de madrugada, bueno, pues de una forma muy extraña, sino que hablando por separado con uno y con otro, coinciden al 100% en los detalles. Y estos no solo lo vieron, sino que además oyeron que emitía pues una especie de sonido, ¿no? Verdaderamente fue una cosa muy extraña, un testimonio muy extraño, ¿no? ¿Alguna desgracia ha pasado en tantas y tantas visitas de tantas personas que se han acercado hasta Ochatte? Pues no recuerdo. Bueno, en los años 80 hubo algo que se dio en definir como una combustión espontánea en las proximidades de Ochatte. Nunca se ha llegado realmente a confirmar eso, y bueno, pues para desgracias tendríamos que remontarnos, como te estaba comentando antes, a aquel cruel asesinato que hubo en el año 36, ¿no? Posteriormente a eso,
bueno, la mayor desgracia que ocurrió fue pues que quemaron la ermita de Burgondo, lo cual, bueno, pues a los vecinos de la zona afectó muchísimo, ¿no? ¿Quién la quemó? Pues fíjate, hay dos versiones como en todo. Tenemos aquí la leyenda y la realidad, ¿no? La leyenda decía, bueno, pues que habían sido pues una serie de gamberros bueno, pues que atraídos por todo este tema lo habían quemado, ¿no? Cuando en realidad fue un mendigo al que llamaban León en la zona y que se metía a dormir allí, ¿no? Entonces en el año 86, bueno, él hizo un fuego en la zona de las Caballerizas y aquello posteriormente prendió. Vamos, que están contentos. En la zona están contentos. Sí que me pareció interesante lo que has comentado de por qué no canalizar toda esta fuerza que tiene el fenómeno Ochate por parte de las instituciones locales, ¿no? Sí, realmente. Tendrían que... Todavía se puede replantear esta situación. Además, date cuenta que el interés cultural que tiene toda la zona, Treviño, es enorme. O sea, allí, bueno, iglesias románicas, ermitas, tiene una... Y por ejemplo, para hacerte una idea de la, bueno, pues del enorme interés que hay, nosotros tenemos 2 páginas web que hablan de Ochate y, bueno, nos quedamos realmente sorprendidos de las miles y miles de visitas que recibimos y no solo de España, sino que es que, bueno, en la lista, en el listado de visitas, tenemos cantidad de ellas desde Estados Unidos, desde todos los países de Sudamérica, desde cantidad de países, ¿no? Haciendo balance de todo lo que nos has contado, Antonio, ¿qué parte la ves que es una parte documentada, que es una parte real y qué parte es una leyenda y no se puede probar? Yo diría que la línea que separa la leyenda de la realidad en este caso es muy difusa, ¿no? Porque nos encontramos casos incluso que siendo reales, y ahora me está viniendo a la cabeza la desaparición del párroco de Ochate, me está viniendo a la cabeza la aparición de un medallón misterioso en la ermita, todo este tipo de cosas, aun siendo reales, como digo, se han ido transformando con los años y la transmisión oral y acaban revestidas de un halo de misterio que las hace leyenda, ¿no? Entonces ahí tienes que distinguir entre lo que ocurrió, lo que se cuenta que ocurrió y lo que nunca ocurrió, ¿no? Realmente es un galimatías. ¿Y después de Ochate qué? Porque no puedes dedicar una vida entera a Ochate. No, la verdad es que nosotros, bueno, aquello ya lo dimos por terminado, esa investigación, bueno, nos sentimos satisfechos con el resultado del libro y, bueno, pues aquí seguimos con bastantes temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una investigación sobre el Sacamantecas de Vitoria, no sé, pues sobre el edificio de Hacienda de Vitoria, que es algo que merece la pena, el castillo de Levara, en fin, seguimos haciendo investigaciones parecidas. ¿Qué pasó en el castillo de Levara? Bueno, el castillo de Guevara es un lugar en el que siempre se ha contado la historia de un duende, ¿no? Hasta ahí, bueno, no sería muy distinto a muchos castillos que hay, ¿no? Pero tú que eres aficionado a la historia, estamos hablando de un castillo importante, de una familia muy importante en Álava, ¿no? Sin duda. Pero es que, figúrate que lo que hace distinto a esto es que aquí nos hemos encontrado por lo menos 3 fuentes documentales ya arrancando desde el siglo XV que hablan de los efectos de ese duende, de cómo les apagaba el fuego, cómo les agredía, y lo determinante en este caso es que llegó el momento en el que el señor de Guevara decidió, el miedo era tan real a ese duende que decidió dejar el castillo y bajar con todo su séquito al palacio, lo cual para abandonar una fortaleza al actual pueblo de Guevara. Entonces, para abandonar una fortaleza militar de aquellas características, realmente estamos hablando de un miedo muy real, ¿no? Entonces, y allí no había duende, en el palacio ya luego no tienes... No, en el palacio, bueno, parece que hay otro tipo de historias, hay alguna muerte en circunstancias extrañas, pero no, ya no hablamos del duende. Me estás dando miedo porque vas a llegar al final a mi pueblo o al de mi padre o al de mi Aitite, y entonces va a ser esto ya más problemático para quien te habla. El Sacamantecas, aquí no es leyenda, ¿no? Hay bastante leyenda. Hay bastante al leyenda, igual que en Ochate, a mí pero realmente... sí que es cierto que mató a una serie de personas, sí, o sea, que fue condenado y ejecutado. Sí, el Sacamantecas vitoriano era Juan Díaz de Garayo, que asesinó a 6 mujeres y trató de asesinar a otras 4. Eso es real.
Sí, eso es hasta ahí la realidad. Lo que pasa es que, bueno, ten en cuenta que por aquel entonces ya la prensa, y no hablamos de la prensa ni siquiera local ni nacional, sino la prensa europea lo describía como un ser alado que atravesaba los campos volando y acababa cayendo sobre las víctimas. O sea, verdaderamente el sacamantecas ha sido... Pero ahí los alaveses, esa parte no nos la hemos creído, ¿no? Bueno, ten en cuenta que durante generaciones a los pequeños alavesitos se les ha asustado sí, con el... A mí me decían que venía andando y corriendo, pero no volando y cosas de esas. No, pero la verdad es que es que ha sido una persona que se ganó al final el triste honor de pertenecer a ese elenco de asustaniños de alguna forma, de dueños de nuestras pesadillas, y verdaderamente hay una parte mítica muy importante, una parte legendaria, y luego está la parte real perfectamente documentada en este caso. Uh-huh. Llegó a saltar a la prensa europea. Sí, bueno, y a la prensa americana también. Americana. Fue verdaderamente, estamos hablando del primer asesino en serie que se conozca, y estamos hablando de algo que aterrorizó por las características de sus asesinatos, por la forma tan cruel en que aparecían las víctimas, y bueno, también por una ciudad en que entonces tenía poco más de 40.000 habitantes y que era muy tranquila, ¿no? ¿Tenía una enfermedad mental? Pues ese es la gran pregunta, ¿no? Porque por aquel entonces ya había dos grandes médicos, Julián Dapraiz y el doctor Esquerdo, uno médico generalista y otro alienista, lo que siría psiquiatra, que tuvieron una gran polémica con eso. Hubo muchas conferencias, si estaba cuerdo o loco, ¿no? Esa es la gran pregunta de Garayó. En mi opinión, sí. Era una persona que tenía unos claros, lo que hoy llamaríamos un psicópata. Uh-huh. Vamos, que de esos también hay en Álava. Sí, la verdad es que él tuvo el triste honor de ser el primero, pero realmente, ha habido después casos realmente extraños, ¿no? Pero no será porque somos un territorio... No especialmente. Por los vientos, o yo qué sé. No, la verdad es que no. En Vitoria no se caracteriza por eso. Vitoria o Llanada. Ciudades como Barcelona, por ejemplo, pues tienen muchísimos más casos, ¿no? de asesinatos en serie, de cosas realmente extrañas, ¿no? Uh-huh. Y en Hacienda, ¿cómo se llama el de Hacienda? De Hacienda hay una famosísima aparición de un niño que le pusieron como nombre Andresito. Andresito. Sí, pero es que es una cosa realmente curiosa, porque fíjate que los trabajadores de allí nos decían que encima de sus ordenadores algunos de ellos tenían la figura de un pequeño fantasmita, porque era algo de lo que todo el mundo hablaba. O sea, verdaderamente en pocos casos se puede decir que tantos testigos afirmen haber visto algo, ¿no? ¿Dónde? ¿Ubicado en la zona de los antiguos juzgados, donde sacamos el carnet de identidad, o en Hacienda? Pues más bien donde sacamos el carnet de identidad. Ah, sí, donde sacamos el carnet de identidad. Sí, es en la zona central, y lo curioso de eso es que, aquello se construyó encima de lo que fue el convento de San Francisco, que estuvo nada menos que durante 8 siglos en el centro de Vitoria, ocupando 6.000 metros cuadrados, ¿no? De lo que sería el centro. Un gran fallo urbanístico de aquella Vitoria. Absolutamente, o sea, fue derribado además de una manera absolutamente polémica, mientras fue derribado, dinamitado, mientras en Madrid se estaba gestionando su declaración de monumento nacional, que estaba a punto de llegar. Hoy tendríamos en el centro de Vitoria un monumento nacional gótico, precioso, y una pequeña capilla de la cual curiosamente queda el único resto que hay, que fue fundada nada menos que por San Francisco de Asís en 1214. ¿Y Andresitos de aquella época o Andresitos de ya ese edificio que parece el Escorial y que es tan horrible y que tiene las diferentes oficinas, digamos, del gobierno central? Pues todos estos casos han sido a raíz de la demolición aquella, y sobre todo de la construcción como dices, del actual palacio, ¿no? A partir de ahí fue cuando empezaron a darse testimonios, casos, y la verdad es que basta darse un paseo por la zona para que los vecinos te cuenten cosas realmente extrañas que ven, oyen. Y tienen grabadas algunos de ellos del patio interior. Uh-huh. Cuando te dice la gente al comentarle estas cosas, qué miedo, ¿qué les dices? Bueno, yo es que a mí me pasa una cosa, ¿no? Es que, como te decía al principio de la entrevista, es tanta la curiosidad que me despiertan estas cosas que jamás he llegado a sentir miedo, ¿no? Lo que siento es curiosidad, y a mí me gustaría que la gente también lo viese desde ese punto de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ochate, a mí me parece muy curioso, volviendo a ese tema, que yo en el fondo creo que cada uno lo que se encuentra allí es con sus propios miedos, ¿no? Ochate es un canalizador. Vamos, que te harías un chale en Ochate sin problemas. Pues te lo digo sinceramente, sí, sin ningún problema, ¿no? O sea, al final uno lo que se encuentra
encuentra, digamos, es su propio pensamiento de alguna forma. Quien va allí, hay gente que yo he ido con muchísimas personas, hemos llevado grupos incluso de personas de fuera que querían visitarlo, y hemos encontrado gente aterrorizada que no ha sido capaz de entrar al pueblo, y personas que bueno, pues que les ha encantado, que les ha transmitido una enorme paz, que han encontrado allí pues algo que verdaderamente les ha sorprendido, ¿no? Misterio, realidad, leyenda, Ochate, y no solo Ochate, sino llegarán otros trabajos entonces con el Sacamantecas o con Andresito. Sí, la verdad es que bueno, dentro de nuestras posibilidades, bueno, que siempre hay que compatibilizar con el trabajo y con la vida privada, pero bueno, es algo que nos da mucha satisfacción, y sí, hay temas incluso en Guipúzcoa que estamos también interesados en ellos, y sí, como no, hay que seguir con las aficiones. Dame alguna pista de Guipúzcoa. Bueno, ahí en Guipúzcoa, por ejemplo, hay una curiosa cueva donde hubo una terrible matanza, y desde entonces, bueno, pues ha habido también en testimonios históricos, no estamos hablando ya solamente de los actuales, ha habido alguna cosa rara. ¿Dónde? ¿En qué ubicación de Guipúzcoa? Es que sí, te lo digo todo. Vale, correcto. Digamos que está en las proximidades de Oñati. Vale, entendido. Por cierto, en Oñati, muy cerquita, han abierto una cueva preciosa. Ahora no me acuerdo del nombre. Es una cueva que se puede visitar y que se paga tanto, porque allí en la zona de Oñati, pues prácticamente toda esa zona que vemos... Aizgorri y demás montes desde aquí, pues desde la parte de Guipúzcoa, pues por lo visto por ahí pasan un montón de ríos bajo aquellas piedras rocosas y demás, y todos son cuevas. Además, ¿verdad? Oñati precisamente está muy relacionada con el tema de Guevara, porque precisamente pues los Guevara eran también desde allí tienen, bueno, pues su torre fuerte, eran señores de aquella zona también. En esa zona de Álava siempre han tenido afición de comunicarse por la Sierra del Guea y todos esos montes, o en la zona, por ejemplo, de Aspárrena, de Araya, hacia Urbía y de Urbía a Aránzazu. Han estado comunicados, por ejemplo, nos encontramos con personas mayores en pueblos como Marieta, que su padre era de Oñati o de no sé qué pueblo de esa parte de Guipúzcoa. Bueno, Antonio Arroyo, pues desde luego que mucho queda por hacer. No sé, se me queda la impresión como parece que tenemos un nicho, una posibilidad aquí en Álava, ¿no? De algo que no sé si se le ha sacado suficientemente producto, porque vosotros estáis intentando sacar a la luz los casos que aquí hay alrededor de la historia, la leyenda, el misterio. No, siempre hay. La verdad es que son temas bueno, pues que no es nada nuevo. Han estado siempre ahí, se han transmitido incluso algunos de generación en generación, pero el tema es recoger, digamos, ese hilo, tirar de él con paciencia y sobre todo pues con un espíritu crítico que yo creo que es muy sano para todas estas cosas, ¿no? Antonio Arroyo, uno de los autores de la publicación Ochate, Realidad y Leyenda del Pueblo Maldito. Una recomendación, acudir a Ochate, ¿de qué manera? ¿Solo? Pues cómo no, yo diría que bueno, pues que con mucho respeto por la zona, por los habitantes de los alrededores y por el pasado también de aquel lugar tan especial, yo recomendaría vivamente que fueran, porque verdaderamente es una zona, no sé, pensando por ejemplo en la ermita de Burgondo, que bueno, pues que desde hace muchísimo tiempo se considera un santuario y es un lugar que transmite una paz inmensa y que verdaderamente hace que uno se reencuentre allí con algo, ¿no? Antonio Arroyo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Eta zuei, entzule badakizue, hemen egongo gara berriz, beste batekin, eta ja izango da azkena, aurtengoko azkena denboraldi honetan bukatuko dugu datorren asteburuan, eta batek daki zer buruz hitz egingo dugun, ordura arte, agur!